pequeña en tiempo, pero grande en significado. Hoy vamos a hablar de lo que enseña la Biblia acerca del llamado de Dios, pero de esta forma. Lo vamos a tratar llevando secuencia. El mensaje en esta oportunidad o la enseñanza la he titulado Secuencia del llamado de Dios. Vamos a ver más o menos, o voy a tratar más o menos de explicarles cómo fue la secuencia del llamado de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 4, dice así en la versión Dios habla hoy. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Dos cosas quiero resaltar acá. Dice que nos escogió en Cristo desde la fundación del mundo. Es decir, que todavía Dios no había creado el mundo, cuando ya en Cristo, que Cristo siempre ha existido, porque Cristo es Dios, ya en Cristo Él nos había escogido. Yo quiero que esto le explote en la cabeza, que usted se haga la idea o se imagine. Fíjese, no había hecho Dios al mundo, no lo había hecho, no existía el mundo. Y ya Dios, en su presencia, en su conocimiento infinito, nos había escogido, nos escogió en Cristo antes de hacer el mundo. O sea que en la mente de Dios ya nosotros existíamos. Ya Dios estaba pensando, voy a hacer un mundo para esta gente que estoy escogiendo. Oiga bien, para esta gente que estoy escogiendo. Si usted quiere negar la predestinación o explicarla de otra forma, bueno, asunto suyo es. Yo estoy tomando el texto como está, tanto en Reina Valera como en Dios habla hoy. Dice que Dios escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Lo otro que quiero resaltar, que dice, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Quiere decir que fue por el amor de Dios, no porque ninguno de nosotros habíamos hecho alguna obra buena, porque estábamos en la mente de Dios, pero ni siquiera había mundo. Eso para mí es tremendo. Ni siquiera había mundo y ya Dios nos había escogido, ya Dios nos conocía, ya Dios nos había apartado, ya Dios en su mente había dicho, voy a crear un mundo para esta gente que ya los escogí. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y dice que fue por su amor, no fue obligado, no fue bajo presión, no fue porque tuvo necesidad de que alguien lo adorara. No, Dios no tiene necesidad de nada porque Dios es completo en sí mismo, solamente por su amor, o sea, porque nos amó. Y yo quiero que tenga por ahí pendiente en su mente que usted ni yo ni ninguno habíamos hecho nada bueno, nada agradable, nada que llamara la atención de Dios, porque tan sencillo, físicamente no existíamos porque físicamente no estaba un mundo donde pudiéramos habitar. Así que eso descarta cualquier vanidad, cualquier vanagloria, cualquier arrogancia, cualquier altivez, cualquier prepotencia nuestra, que Dios nos llamó por mis habilidades, por mis talentos, por mis dones, por mis conocimientos. No, nada de eso, no teníamos nada de eso, no hicimos nada de eso y Dios nos quiso escoger por su amor. Por eso es que dice la palabra que somos salvos por gracia, que no es por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Y cómo va a ser por obras si no existíamos, ni siquiera había el mundo, no existía el planeta Tierra y ya Dios nos había escogido? Qué bueno, téngalo por ahí pendiente. Eso dice Efesios capítulo 1, verso 4, en cualquier versión que usted busque. En ese mismo capítulo 1 de Efesios, pero en el verso 11
ahora dice, en Cristo, oiga, en Cristo, Dios nos había escogido de antemano. Tremendo. Versículo dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora el 11 dice, en Cristo Dios nos había escogido de antemano. Llama poderosamente la atención que en los dos versículos es en Cristo, porque no hay otro camino para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque ya Dios había, desde su eternidad pasada, antes de crear la tierra, antes de crear este mundo, ya en Cristo nos había escogido. En Cristo, qué bueno. Sigue diciendo el verso, en Cristo Dios nos había escogido. Fíjese que los dos versículos pasados, versículo 4 dice, Dios nos escogió en Cristo pasado. Versículo 11, en Cristo Dios nos había escogido pasado de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Para que nos escogió, primero dice, por su amor. Pero en este versículo ahora dice, para que tuviéramos parte en su herencia. O sea, lo que Dios ha querido es compartir con nosotros. Primero, no por su amor, y ahora para compartir en su herencia. Y sigue diciendo el verso, de acuerdo con el propósito de Dios mismo. O sea, no es propósito suyo, no es plan suyo, no es proyecto suyo, no es idea suya de haber aceptado a Cristo para tener parte de la herencia de Dios. No, al revés. Es la idea de Dios que en Cristo, antes de fundar el mundo, Dios nos escogió para que tuviésemos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Si yo no hablara más nada, ya con esto estuviéramos contentos, estuviéramos alegres, estuviéramos pagos de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Pero como el mensaje se titula, la enseñanza se titula la secuencia del llamado o del llamamiento de Dios, bueno, ya la primera arrancada es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo por el simple amor de Dios que quiso llamarnos para que tuviésemos parte en su herencia conforme al propósito de Dios, no el suyo ni el mío, oiga bien, según la determinación de su voluntad. Es decir, fue la voluntad de Dios que nos escogiera a nosotros en Cristo antes de fundar el mundo para, por su amor, compartir con nosotros de su herencia de acuerdo a su propósito. Punto. Tremendo. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Ejemplo de que Dios puede escoger en la versión Dios habla hoy, en el libro de Romanos capítulo 9 verso 13, dice que Dios tiene derecho a escoger y lo dice en el contexto de la historia de Esaú y Jacob. Fíjese, la nueva versión dice que Dios tiene derecho a escoger. Y así lo demostró que antes de crear el mundo nos escogió, punto. Quiso escogernos por su amor, de acuerdo a su voluntad, para compartir con nosotros de su herencia. Entonces, en el versículo 9 de Romanos, pero se lo voy a leer en la versión en la versión Reina Valera. Hablando de Esaú y Jacob, dice así, y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, oiga bien, antes que ellos nacieran, ¿quiénes? Esaú y Jacob, que estaban en el vientre de su madre Rebeca, y que aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo. El apóstol Pablo resalta esto, que cuando Esaú y Jacob estaban en el vientre de su madre Rebeca, que aún no habían hecho ni algo bueno ni algo malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así que queda confirmado el derecho que Dios tiene de escoger.
de acuerdo con su propósito, a los que quieren llamar y tomar en cuenta lo que ha hecho. Tan sencillo. ¿Ve? ¿Ve? ¿Por qué Dios tomó a Jacob y no tomó a Esaú? Porque tiene derecho a escoger. Él es el Creador, Él es Dios Todopoderoso. Si Dios hubiese querido escoger a Esaú y no a Jacob, lo hubiese hecho. Porque Él, como Dios, tiene derecho a escoger. Él nos creó, Él nos formó, formó el mundo, formó todo. Entonces, Él puede escoger como Dios creador. Qué tremendo el artículo que está dando Pablo. Y dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así que aquí queda confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito. ¿Se acuerda que en Efesios dice que nos llamó por su amor, de acuerdo a su propósito, por su voluntad? Bueno, Dios llamó a Jacob de acuerdo a su propósito. Romanos 9:11. Entonces, el orden del llamado de Dios sería así. Primero, nos escoge antes de la fundación del mundo. Esto que usted dice, escoge el pastor, ¿quiénes son? Muy buena la pregunta. Gracias por hacerla. A los que son llamados hijos de Dios. Tan sencillo. Y usted dirá, ¿y los otros por qué no los escogió Dios? Porque Dios tiene derecho a escoger. Punto. Pablo dice en el capítulo 9 de Romanos, dando una explicación, él se hace una pregunta. Y entonces, ¿por qué Dios inculpa de pecado si nadie puede resistírsele? ¿Por qué Él escoge a unos y a otros no? Y Pablo responde, ¿y quién eres tú, oh hombre, para contender con Dios? ¿Acaso el alfarero no tiene derecho de con un mismo barro hacer vasijas de honra y hacer vasijas de deshonra? ¿Se da cuenta? Dios tiene derecho a escoger. No lo pelee conmigo, no me juzgue a mí, no venga contra mí, sino lea los pasajes que le estoy dando con su contexto. Yo sé que va a llegar a la misma conclusión. Entonces, lo del llamado, repito, de Dios es así, escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiso, por su amor, de acuerdo a su propósito y su voluntad, siempre en Cristo Jesús. Después que nos ha sido, que llegamos por la voluntad de Dios a este mundo, de acuerdo a donde Dios quiso que usted naciera, la nacionalidad que usted tiene es esa la nacionalidad que Dios quiso que usted tuviese. Los padres que usted tuvo o tiene son los padres que Dios quiso usar para que usted entrara a este mundo. ¿Se da cuenta? Aquí no hay nada, es al azar, ni nada es por casualidad. Esos padres que usted tiene, como se hayan portado según su criterio, fueron el instrumento que Dios escogió, porque así Él lo quiso, para que usted fuese fecundado en el vientre de su madre, el óvulo, sabemos todo lo que enseña la biología, y que usted nació en un sitio específico porque Dios quiso. Pero ¿qué pasa? Usted vino como yo, nené, niño, inocente, puro, limpio, sin saber lo bueno y lo malo, pero a medida que fuimos creciendo, nuestra inclinación fue hacia lo malo. No me venga nadie a decir que no, yo era bueno, que yo buscaba a Dios. No. Romanos capítulo 3 verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y otro pasaje dice que Dios buscó, aunque sea un hombre, y no lo halló de que hiciera lo bueno. Todos somos pecadores. Todos estábamos de espalda a Dios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero yo leía la Biblia, bueno, sería un religioso, sería alguien engañado, pero todos nos desviamos a medida que fuimos creciendo, que perdimos la inocencia, que dejamos la niñez, nos inclinamos de una forma o de otra a la maldad.
al pecado, a lo indebido. Es decir, estábamos en las tinieblas, como dice la palabra, llevados y dominados por el príncipe de este mundo, conforme a nuestro pensamiento y a los espíritus de demonios que trabajaban en nuestra mente. Por consiguiente, éramos hijos de ira, dice la palabra. Pero entonces, ayer es como ya fue escogido ante la fundación del mundo, porque Dios quiso con un propósito hacernos parte de su herencia por su amor y de acuerdo a su voluntad, como ya usted viene escogido antes de crear el mundo, y ahora usted llegó a este mundo, pero se desvió de estar en las tinieblas haciendo su pecado, entonces es donde dice Dios que Dios nos llama de las tinieblas a la luz admirable. Cuando a usted le predicaron y usted aceptó a Jesucristo de verdad, de corazón sincero, y dijo que Jesucristo es el Señor, porque según Efesios capítulo 2 a partir del verso 8, Dios por el Espíritu Santo le puso fe en su corazón para que usted creyera que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo aceptara y confesara que Jesucristo es el Señor y usted se arrepintiera de sus pecados. Ahí es donde usted es llamado. O sea que usted tampoco hizo nada para que lo llamaran. Yo no hice nada para que me llamaran. Yo me recuerdo que yo bajé a las campañas de los evangélicos a burlarme, a fastidiar, a faltar el respeto a los hermanos, a señalarlos. Yo bajé, fue a eso. Ese fue mi propósito, mi finalidad, ese fue mi fin. Y sin embargo, ahí, durante 30 días que estuvieron los hermanos, fue Dios inyectándome de acuerdo al mensaje, fui recibiéndolo, hasta que Dios me dio la fe completa para que yo creyera que lo que ellos estaban diciendo era verdad, y de eso hace ya, gracias al Señor, 46 años. ¿Se da cuenta? O sea que usted tampoco buscó nada, fue escogido ante la fundación del mundo y ahora en la trinidad fue llamado, como dice Primera de Pedro 2:9. Dice, a vosotros soy linaje escogido. Fíjese, soy linaje escogido, pasado. Ya Dios no escogió un linaje, una realeza, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque ahora fuimos adquiridos por medio de la sangre del Señor Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó pasado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta? Que nos llamaron de la tiniebla a la luz admirable en Cristo Jesús. Entonces, los dos primeros pasos serían escogidos antes de la fundación del mundo por amor de Dios para que participáramos de su herencia conforme a su propósito y por su voluntad determinada. Luego nos llaman, una vez que estemos en este mundo, de las tinieblas a la luz admirable, que es en Cristo Jesús. Y el tercer paso, dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención que todos los pasos es a través de Jesucristo. Nos escogió en Cristo, nos llamó en Cristo, nos libertó en Cristo y ahora nos justifica en Cristo. Dice, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la justificación no la hizo usted tampoco, ni yo, porque ahora estoy leyendo la Biblia, porque empecé a predicar a Cristo, porque empecé a ir a una iglesia, porque dejé el vicio, dejé la maldad, ya no digo mentira, ya no hago esto, me aparté de la brujería, de aquello, de lo otro, Eso está muy bueno, que vaya, eso es parte de la bendición de nuestra vida en Cristo Jesús, pero el ser justificado fue por la fe en Cristo Jesús. Ese es lo único. Por eso entonces, Romanos 8:30, el famoso, el 28 dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Fíjese que el mismo pasaje dice, llamado, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Y entonces el verso 30 de Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Mire, mire, ya voy terminando, mire la secuencia. Y a los que predestinó, ¿cuándo predestinó? Antes de la fundación del mundo. ¿Se recuerda? A esto también llamó,
Cuando llamó, cuando estábamos muertos de espaldas a Dios en delito y pecado, haciendo cada uno nuestra vagabundería, pero como ya habíamos sido predestinados, en su tiempo nos llamó. Que llamó, esto también justificó ahora por la fe en Cristo Jesús, y a los que justificó, a estos también glorificó. Algo me llama la atención, todo ha sido pasado, inclusive el glorificó está en pasado. Me llama la atención que todo está en pasado y poderosamente me llama la atención que todo lo hace Dios. Usted no se predestinó, usted no se autollamó, usted no se justificó y usted mucho menos se glorificó. Todo lo ha hecho Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ser agradecidos. Gracias, Señor, porque antes de crear el mundo, ya habías pensado en mí, ya me habías escogido. Gracias, Señor, porque cuando el mundo, cogiste a mis padres para que yo entrara a este mundo y yo me desvié y estaba de espaldas a usted. Usted me llamó de la tiniebla a la luz admirable. Gracias, Señor, porque usted me dio fe para creer que Jesucristo es el Señor. Y cuando yo acepté a Jesucristo, entonces fui justificado por la fe en Cristo. ¿Justificado de qué? De que ya no voy a ir a condenación, de que ya no voy a ir a juicio, porque alguien murió por mí, estoy justificado. Y gracias, Señor, porque después que me justificó, usted también me glorificó. Por eso es que dice un pasaje de la Escritura que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Mis hermanos, esto nos debe dar dos cosas. Primero, quitar toda altivez, como dije, prepotencia, arrogancia de que hemos hecho algo para que Dios nos llamara. Y segundo, agradecimiento porque todo lo ha hecho Dios para la gloria de su nombre, pero bendiciéndonos a nosotros. Si este mensaje o esta enseñanza ha sido de edificación, mucho les sabré agradecer que ustedes le den like y sobre todo lo compartan, porque hay gente que me comentan, qué bueno el mensaje, pero cuando veo ni le dan like y mucho menos lo comparten. Entonces, así como usted fue edificado, denle la oportunidad a sus contactos de que sean bendecidos, de que sean edificados. ¿Cómo? Dándole primero like y segundo, compartiéndolo. Y si quiere dejar un mensaje, gustosamente nosotros le vamos a responder respetuosamente siempre. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.